no hay que abusar de las ilustraciones. Ahora, cierro este capítulo y voy a entrar a otro aspecto que va a ser el último que les voy a dar porque no los quiero saturar. No quiero hacer que No va a tener que hacerlo mensualmente. que duerman mal por causa de que van a tener que comer muy tarde. Ya que no como ya son las 8. Lo va a tener que hacer más seguido. Hay que comer más seguido. ¿Cómo es la cosa? Más charlas. Más charla para comprar. ¿Cuánto tiempo le va a dar, pastor, que estas enseñanzas? No, eso fue hoy que había un chance. Ay, pastor, Que iba a la junta. ya necesito eso. Si yo pudiera, diera una clase todo el tiempo, pero y de tantas matemáticas, yo tenía un Nobel. Y si puede. Ok. Hay otro asunto importante. Miren, lastimosamente, no estoy haciendo lo que quisiera. Voy a dedicarme ahora, lo que vamos a hacer es mostrarle formas que pueden ayudar a ilustrar lo que ella dijo. Antes de entrar a esa forma, tengo que obligatoriamente decir esto que es importante. Hay diferentes clases de sermón, que es parte de las razones por las cuales dije que ella podría ayudar a servirle esto que iba a decir. Hay un sermón que se llama expositivo. ¿En qué consiste el sermón expositivo? El sermón expositivo hace lo siguiente: agarra una porción mayor a un texto, a un versículo, póngale el Salmo 1 como tal, y entonces del Salmo 1 encuentra las partes de división de ahí. ¿Todo el Salmo 1? Todo el Salmo 1 va a ser una porción más grande, es expositivo. Esa es una clase de sermón. Y las divisiones del sermón, escuche lo que estoy diciendo, no las inventa usted, las tiene que encontrar en el orden en cómo aparecen en los textos. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer, nos va a tomar 2 minutos, mirando el reloj, nos va a tomar 2 minutos. Agarre el Salmo 1 y divídame el Salmo 1 en tres partes como un sermón. ¿Qué partes enfatizaría usted? Tomadas del Salmo 1, el orden que él lleve, ¿qué partes enfatizaría usted? ¿Qué partes enfatizaría? Léalo para nosotros. Bienaventurado el varón. ¿Se puede leer? ¿Te digo que leyeran? Sí. ¿Tan rico eso de? Bienaventurado el Pero varón. no, que lo lea para que lo separe, mi amor. Pues ¿De qué hablarías? De que son 3 partes. Léalo, hermano, para escucharlo. Yo no tengo bien. Estoy leyéndolo. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de qué. Mi hermano, si tuvo el camino de pecado. Hay precisión, Y de santidad. pecado desear tentado. Sino que la delicia de su ley y de su día. Pues hasta ahí, hasta el número hasta ahí. 2 es una parte. Ok, del 1 al 2. Entonces aquí será como árbol plantado junto con el agua que dará fruto a los tiempos y su muerte. Y no sé. y ese otro. Entonces aquí no se cae. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Sí, así de modo que son Entonces, ¿en qué sección entra? ¿Qué trata de decir? entonces, ¿Entienden? ¿Lo dividieron? Sí. ¿Cuáles partes usarían para dividir el Salmo 1? A ver, ¿cómo lo dividirías tú? Bueno, la primera parte es: el hombre es bienaventurado cuando no entra en consejos de malos. Ajá. La segunda parte. Será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo. La tercera parte. Pero no sucede así con los malvados. Ok, muy bien. Bueno, muy bueno. ¿Alguien tiene alguna idea diferente a la que ella expresó? No, Edwin dijo así mismo. ¿Ah? Edwin dijo esa misma idea. Del 1 al 2 y luego. del 3 al 4 y del 4 al 5 lo mismo. Se va. Muy bien. Entonces,
Eso es un sermón expositivo. Usted toma, claro, no significa que porque... la esencia de lo que estoy diciendo ahora es que la división vino de la misma porción bíblica. Lo mismo es un sermón textual, pero el sermón más difícil de predicar es el sermón textual, porque se basa solo en un texto. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo sencillo. Si uno quiere predicar de Juan 3:16, quizás en ese versículo usted puede encontrar sus 3 partes y puede exponerlas, pero ¿sabe qué? Miren, Ese método lo usa mucho el pastor Bullón, ¿verdad? no tanto. ¿Qué pensaba? El pastor Bullón usa los evangelísticos. Yo le voy a decir ahorita en qué consiste. Pero el textual es complicado porque para usted sacar material de un solo versículo, usted tiene que conocer muchas cosas. Tiene que saber el contexto, dónde está el versículo. Y no se puede apoyar uno con otra cosa. Sí, usted se puede apoyar con otras cosas, pero siempre concentrado. Pero usted tiene que conocer el vocabulario, tiene que ver lo que dice el idioma original, qué significa esa palabra en otros versículos, y entonces aplicarlo aquí, el sentido que le está dando el autor. Uno tiene que profundizar mucho, por eso poca gente predica sermones textuales, porque tienen que profundizar mucho y hay que dedicarle mucho tiempo. Pero Juan 3:16 tiene básicamente bastante para... Tiene bastante para sacar, sí. Bueno, un pastor, por lo menos yo escuché de un predicador, un pastor, un amigo, que él recibió una impresión profunda en una semana de oración, donde un predicador tuvo una semana de oración sacada de Juan 3:16, no se movió de ahí. Eso es una locura. Ese es un monstruo. Ese, tener que sacar tantos mensajes de un solo versículo. Eso es claro, yo no lo escuché, no sé qué. Yo soy muy crítico escuchando en el sentido de analizar, no lo que quiero, pero este pastor, que yo considero que es un analítico también, él dice, yo me sorprendí, yo no sé de dónde ese hombre sacaba tanto, me dice él. Así que eso es un sermón temático, es lo que ella dijo. Un sermón temático es el que agarra una palabra, alguna sección, alguna cosa el sábado. Los mensajes de la fe de Jesús son temáticos. El hablar de Dios, hablar de la Biblia, hablar de las canastas, eso es un elemento bíblico. No es popular, pero ella está usando las canastas como un sermón temático para un público específico. Entonces ahí la permisología de las temáticas permiten, o de las diferentes formas como se puede abordar, permiten que algunas cosas ocurran, pero como les dije, en esencia el sermón viene con la autoridad de la Biblia, no con la autoridad de lo que uno cree que debe hablar. Está el sermón biográfico, que es cuando agarran la vida de un personaje bíblico y se predica de eso. Se habla de la vida de Abraham, de la vida de José, de la vida de Ruth, de la vida de Esther, de la vida de Abigail, de la vida de todas. Esos son, perdón, son fáciles. Son fáciles esos sermones porque usted puede agarrar 2 o 3 porciones de etapas de su vida y le saca el jugo a esa sección y la aplica, y luego a otra y la aplica, y así. Sermón biográfico. Está el sermón evangelístico, que es el que hace el pastor Bullón. El sermón evangelístico tiene como propósito principal, que es esencial, obligatoriamente, el sermón evangelístico tiene que presentar la crisis humana y la solución. Obligatorio. Por eso tiene que hablar sobre cuál es la problemática que tiene el ser humano y cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es la solución? Jesucristo. Es un sermón evangelístico. Por eso es que Bullón predica esto. Y él predica como predica. Él no le preocupa mucho. Yo le echo broma, no a las personas, pero molesto con pastores amigos. Y yo escribo a veces en los chats, no, ese debe ser evangelista, porque cuando yo digo que un pastor está inventando cosas, yo digo, ese es evangelista. ¿Y por qué digo? Porque los evangelistas dicen cosas a veces que no son exactamente lo que la Biblia quiere decir, pero ellas se los inventan.
Arnaldo Cruz es un evangelista, él usa la imaginación para decir cosas que la Biblia no enseña, pero él la pone como que bueno, porque acuérdense que lo que Sansón le dijo a Dalila, mire que le dijo tal cosa, eso no está en la Biblia, pero está usando la imaginación, porque al final, ¿qué es lo que él quiere? Alcanzar al público que necesita ser atraído a Jesucristo. ¿Ve? No significa que, yo no estoy diciendo que está mal, pero esa es una de las razones por la cual lo critican mucho, mucha gente que cree que no, el evangelio es así ordenado. Entonces, eso es evangelístico. Bullón usa, y las historias de Bullón usa poco texto bíblico, pero usa ilustración. Y la ilustración la hace para enganchar a la persona y traerla de acuerdo, y la usa como una aplicación. La hace ver a la gente que la necesidad de ellos se compara a él. Pero él nunca va donde la gente. ¿Ah? Que John siempre dice que la gente va donde él a decirle historia, pero él nunca ve a la gente. Él no dice quién fue. Nunca sale donde la gente. Claro, Presenta la porque, experiencia. pero él usa la historia para con un propósito, que el que está escuchando se dé cuenta que él también puede resolver su problema. Ese es en el fondo la situación por la cual él la usa. Entonces, estos son tipos de sermones. ¿Usted cuál usa, pastor? Yo generalmente hablo a mí me gusta usar imagen positivo. Yo todo lo que uso lo agarro de la Biblia y trato de dividirlo como está en el texto. Así es que me voy, generalmente. Voy a borrar esto. Pero sus sermones son bastante... No, mejor no. Dígalo sin miedo. José. Bastante inventado. ¿Cómo es la cosa? No, son bastante profundos, son bastante intelectuales, o sea, tiene uno que enfocarse desde el principio para poderle captar todo el sentido del sermón. Si uno se descuida, se va por allá, viene y está perdido. Si llega, Es lo que mi perspectiva personal. Está muy bien. Sí, No eres la primera que lo dice. si llega tarde. No es la primera que lo dice. Pero eso es parte del arte como yo Pero lo porque usted presento. escribe y todo eso, pues sus sermones, pero sí, son- Ok. Ahora, ¿cómo dividir el sermón en sí mismo? ¿Cómo dividir? El sermón tiene varias formas de ser dividido. Y es muy fácil. Esto facilita. Le voy a decir la más fácil por si acaso se le queda alguna, se le quiere ir. Formas de dividir el sermón. Estamos hablando de eso. Las partes. ¿No se ve el rojo? Las partes de un sermón. No las partes. ¿Cómo dividir las partes? Cuando usted necesite, ¿y cómo hago para dividir esto? Usted puede usar estas cosas lógicas. Primero, preguntas lógicas. Esa es una manera de dividir un sermón. ¿Qué es preguntas lógicas? Bombardee el texto con preguntas. Y las partes del sermón es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es como si fuera clase de ¿Dónde? inglés. ¿Para qué? ¿Quién? Por ejemplo, usted escoge preguntas y entonces, ¿verdad? Por ejemplo, sermones temáticos son muy útiles estos. ¿Cuándo hay que guardar? ¿Cómo se guarda el sábado? Imaginando que el tema es el sábado. ¿Qué se hace el sábado? ¿Quién ordenó que el sábado se guardara? ¿Dónde inició el guardar el sábado? Ve, usted al rellenar esa respuesta, usted está poniendo divisiones y ya usted tiene un sermón temático. Esta es la forma más fácil de dividir un sermón. ¿Se aplica para cualquier sermón? No. Esto sirve para cualquier sermón, ¿verdad? Usted puede, por ejemplo, Salmo 1. ¿Quién es el bienaventurado? El varón que no anduvo en consejo de mal, ¿verdad? Usted puede buscar otras preguntas basadas en estas preguntas lógicas. Y entonces cada respuesta que usted va haciendo es la subdivisión que está desarrollando delante de la iglesia. Ese es un método. ¿Ok? Un segundo método,
No me los recuerdo todos de memoria, por supuesto. Así que déjenme, les busco, me apoyo aquí en un material que tengo. Ok, esta es una forma también. El que tiene que ver con una frase o palabra enfática o común. Amor. Por ejemplo, queremos hablar del Evangelio, Romanos 1:16, que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Entonces, usted puede usar la palabra evangelio como la frase enfática y común, y usando eso, entonces usted puede poner, por ejemplo, el evangelio es una potencia de Dios o divina, un poder de Dios. Segundo, el evangelio es un poder salvador. Tercero, el evangelio es un poder universal, entonces, o que transforma. Esas cosas, usted está usando una palabra, está claro. ¿Cuál es la palabra enfática? Evangelio. Pero usted puede usar cualquier palabra, y usando esa palabra le rellena de dónde saca el contenido. Si Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿de dónde está sacando la idea de que el Evangelio es un poder divino? ¿De dónde está saliendo la idea? De la Biblia. Romanos. De la Biblia, del texto. Que el Evangelio es un poder de salvación. Del texto. ¿Ve? Entonces la división de la palabra enfática lo está sacando de lo que la porción bíblica está tratando de decir. Solamente que para que sea bien visual para el que está escuchando, mientras usted haga más visual el sermón para el que está escuchando, el recuerdo va a quedar por más tiempo. ¿Ok? Entonces, una frase o palabra enfática. Una tercera forma en la que usted puede usar para la división de un sermón tiene que ver con lo que se conoce como esto se llama, me veo el tópico, el tema interrogativo. El tema interrogativo no es el que estamos hablando hacia adelante, sino que el tema interrogativo consiste en lo siguiente. El título, vamos a poner primero tema interrogativo. Esa es otra forma de dividir un sermón. ¿Qué hay que hacer? El título es una pregunta. Y las divisiones son respuestas a esa pregunta. Ya. ¿Ok? Son las respuestas. Por ejemplo, ¿cómo se haría aquí en un caso? Una pregunta: ¿por qué debemos leer las Escrituras? Un título. Entonces, las divisiones. ¿Por qué debemos leer las Escrituras? Primero, por causa de su origen. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? Dios. Es un origen divino, ¿verdad? Es Dios, el Espíritu Santo, etc. ¿Por qué debemos leer la Escritura? Por la obra que causa en el ser humano. ¿Y qué causa en el ser humano? Transformación. Transformación. ¿Ven? Entonces, el sermón está una pregunta y las divisiones son respuestas a esa pregunta. Ese es otro método para dividir un sermón que también es fácil de poder ubicar. Un tercer método es algo como esto, pero en vez de ser interrogación, es un mandato. El tema, ¿cómo es que se llama? Cuando es un mandato. Imperativo, esa es la palabra. Imperativo. Es lo mismo que la manera aquí, pero en este caso, en vez de ser una pregunta, es una orden.
es un mandato. Por ejemplo, hay un texto que está en Timoteo 4:16 que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de las escrituras. ¿Verdad? Esa es una orden. Entonces, tener cuidado de las escrituras significa, entonces uno le va a encontrar el significado. Tener cuidado de las escrituras significa tal cosa. Tener cuidado de las escrituras significa tal cosa. Es parecido al interrogativo. Es parecido al interrogativo, pero es una orden. Y uno explica qué significa esa orden en el desarrollo del tema, ¿verdad? Esa es otra manera. Otra forma como puede servir, en la que usted puede aplicar, es, está un poco más complejo, lo voy a pasar por causa del tiempo, porque ya quiero terminar. Está el tema histórico. Sí, cosas prácticas, por eso estoy brincándome algunos que son un poquitico más enredados de explicar. Dejémoslo hasta ahí, porque los otros son más enredados para explicar. Entonces, por lo menos ustedes tienen unas 4 formas diferentes para poder dividir un sermón. Así que si usted le dicen que necesita que usted predique un sermón y usted está un poco preocupado de qué va a decir o no sabe qué hacer, pues usted puede aplicar alguno de estos métodos. Usted sabe que tiene que ir a la escritura, usted puede buscar el texto o puede hacer una última cosa muy práctica. Yo traje esto conmigo. ¿Saben qué es esto, verdad? Sí. Espíritu de profecía. Espíritu de profecía. Este está un poco estropeadito, pero porque tiene años ya. ¿Cuál es ese? Esto pertenecía originalmente a mi hermana. No sé en qué año lo usó ella, pero cuando yo lo agarré... Pues después que Elena lo escribió. Ella no escribió el año cuando ella lo tenía. Pero yo recuerdo que yo tenía esto ya cuando estudiaba en el seminario, este libro. En los años 80 ya este libro era mío y antes había sido de ella. No había nacido, pastor. Así que este libro tiene mucho tiempo. Miren, una técnica muy sencilla y con esto concluyo, de hacer un sermón es, entienda lo que va a decir. Elena White, cuando estaba viva, dejó algunos libros escritos, vigilados, no es la palabra, no es vigilado, editados, desarrollados, todos por ella. Todos han sido desarrollados por ella, pero cuando ella estaba viva, ella supervisó la creación de esos libros. Las ediciones. Es como que si usted hoy escribiera un libro, usted sabe lo que está escribiendo, usted lo está bosquejando, usted lo está desarrollando, usted tiene una intención. En los libros que están escritos en el tiempo que dejó ella cuando estaba ella viva, usted al leer los capítulos, usted necesita descifrar cuál era el bosquejo en su mente que ella estaba desarrollando cuando escribió ese capítulo. Porque nadie escribe solo por escribir. El que escribe tiene un objetivo al escribir. Y cuando escribe, no escribe y escribe a la loca, y sobre todo mucho menos Elena White, que con el paso de los años agarró mucha experiencia escribiendo y tenía secretarias, gente experimentada que evaluaba sus escritos, y entonces había un orden, un objetivo. Usted encuentra riquezas de sermones en los capítulos de los libros que ella dejó. Pastor, pero porque no se usa ya casi en la iglesia. Casi la segunda venida de Cristo no se habla, y de los escritos de profecía casi no se habla. Y otra pregunta, usted dice que entonces lo que ella dejó escrito lo traducía, y que todavía quedaron manuscritos que lo siguen traduciendo. O sea, ¿han hecho cambios en los últimos años? No hacen cambios, eso es lo que se llaman las compilaciones. Las compilaciones es que agarran temas, un material de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, y los ponen todos juntos.
¿Ve? Eso lleva un orden, pero basado en el que consiguió todo el material. Pero Elena White cuando escribió el material, pero lo desarrolló en un orden. Y ella tenía un orden en su mente. Entonces, por ejemplo, mire, aquí hay este capítulo, es el capítulo 34 del deseo de toda la gente. Ustedes no alcanzan a ver ahí. Pero este capítulo se llama La Invitación. Es un capítulo corto. Aquí yo empecé a rayar y puse parte A, grupos en necesidad. Luego, parte B, lo que Jesús promete. Esto es parte introductoria. Yo agarré esto y este es mi sermón. Parte C, condiciones. 2 tipos de yugos. Y luego puse Jesús, porque está el énfasis. Puse otra cosa aquí, el problema. Así funciona en la práctica, eso es una aplicación. ¿Ve? Invitación a elegir, ese es un llamado. ¿Usted ve? Y ahí termina. El sermón. Y yo predico, nadie sabe que yo estoy predicando esto. Y yo estoy predicando lo que ella dice. Pero todo está sustentado. Solo que todo está, yo lo estoy diciendo en mi palabra, pero estoy siguiendo este orden. Y a veces, que ustedes me escuchan que yo lo hago, yo digo, no, porque voy a leerles un párrafo. Voy a leerles un párrafo. Ese párrafo no es que yo se lo estoy leyendo como supuestamente para darle contexto, pero yo estoy predicando es todo lo que dice ahí. Eso es. Y usted agarra, entonces, ¿cuáles libros hay que usted puede sacar sermones? El camino a Cristo. Palabras de vida del gran maestro es un libro de puro sermón. Todas las parábolas. ¿Qué es lo que usted tiene que aprender a desarrollar? Pensamiento crítico al leer. Lea buscando dónde está